del 2008 paralizó el proceso de unipolaridad. En este marco se ha producido todo un desarrollo económico, tecnológico, científico de parte de China que visualiza la posibilidad de que China se transforme en el siglo XXI en una real potencia global. Y en ese sentido es que las autoridades chinas se proponen construir una política exterior que pueda cumplir las misiones del presente y del futuro. Desde mi punto de vista hay dos elementos clave que marcan esta transformación que se produce en la política exterior de China. En primer lugar, una actitud creadora en cuanto a la teoría y la práctica diplomática. Hay una imbricación entre teoría y práctica, un estudio de ir sacando conclusiones respecto a lo que está ocurriendo para ir sistematizando la experiencia. Pero además, desde el punto de vista del alcance estratégico, hay un reacondicionamiento de la estructura, una mirada de largo plazo y un diseño de objetivos que ya se vislumbraban para todo el siglo XXI, para el siglo que estamos viviendo. Pero hay un elemento que es fundamental para la construcción de esta, diríamos, nueva política exterior, que en realidad no es nueva porque es la continuidad de lo que se viene construyendo a partir del año 1949. Y es que en China, en la construcción de la política exterior, está muy presente la historia y las tradiciones. Y es por eso que se puede hablar de que se construye una diplomacia a partir de las peculiaridades chinas. Y esto se produce en un marco bastante complejo, porque China debe resolver una discordancia entre ser la segunda mayor economía del planeta y un país que tiene un Producto Interno Bruto, que tenía un Producto Interno Bruto en el año 2014, que era ocupar el lugar 80 en el planeta. Hay que decir que todavía en el año 2014, o sea, cuando el presidente Xi prácticamente estaba comenzando su gobierno, todavía había en China 100 millones de pobres. Entonces, la resolución de este problema, la resolución de esta desigualdad, de esta contradicción, le plantea una tarea muy específica y muy contundente, y modula de alguna manera la política exterior, porque esta tarea es una tarea primordial, toda vez que China se había planteado la conmemoración de 2 centenarios. El próximo año, en el 2021, el primer centenario, que es el de la conmemoración de los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, y en el año 2049 la conmemoración del centenario de la República Popular China. Y una de las metas, cumplidas por cierto, era que para este año, finalizar este año 2020, en China no hubiera pobreza extrema. Y se pudiera comenzar a hablar de que en China existe una sociedad modestamente acomodada. Este es un elemento. El otro elemento es que hay definiciones y digo que es muy importante porque suele soslayarse, pero hay una definición que se ha mantenido a pesar de todos los vaivenes, a pesar de todas las contradicciones, incluso de los problemas que hubo en el siglo pasado con la política del salto adelante y la revolución cultural. Pero en todo momento en China se ha planteado, nunca se ha abandonado la idea del avance de China hacia el socialismo. Y hoy se plantea claramente el socialismo con peculiaridades chinas. Ese es el trasfondo, ese es el punto, para mí ese es el centro del conflicto. Lo comercial, lo tecnológico, lo científico, lo militar, vienen a ser consecuencias de un problema más profundo y el problema central, que es un problema político, ideológico, porque finalmente China aspira a salir del desarrollo a partir de la construcción de un modelo distinto, de un modelo propio, de un modelo basado en las peculiaridades chinas. Y esto modela y modula la política exterior,
porque China se ha planteado jugar un papel determinante en las decisiones que atañen a la paz y a la seguridad del planeta. Entonces, relacionar todo el proceso de desarrollo interno, que es económico, pero también político, con las misiones que ahora China para el siglo XXI se plantean en el objetivo de ser un actor fundamental en el logro del mantenimiento de la paz y la seguridad del planeta, entraña un reto fundamental para la inserción de China en el mundo multipolar. Hay que decir que en este sentido la diplomacia china ha sido muy creadora en el sentido de establecer mecanismos de consulta con expertos nacionales y extranjeros que aportan ideas que se sistematizan, se discuten, se debaten y sirven de insumo para los decisores. Ahora, ¿cuáles han sido las estrategias que se han planteado en este sentido? Primero, establecer la validez de la política de reforma y apertura. O sea, no hay cortes, hay una continuidad. No es que se abandonó la política de reforma y apertura y ahora empieza otra, no. Es la profundización de la política de reforma y apertura que, según el presidente Xi Jinping, en el siglo XXI y en la proyección en el siglo XXI, es lo que se llama el cumplimiento del sueño chino. Por tanto, se da continuidad a una estrategia de desarrollo pacífico que en el plano internacional, además, ya había sido planteada en 1955 en la conferencia de Bandung, que es un punto fundamental para la proyección de China hacia el exterior. Y esto se basa en la búsqueda del beneficio mutuo, en el ganar-ganar, pero con un elemento fundamental que es inexorable, que es la salvaguarda de los intereses nacionales de la República Popular China. En ese sentido, la política exterior china plantea 4 prioridades. La primera es la de las relaciones con Estados Unidos y con de las otras potencias. La segunda, las relaciones de buena vecindad, o sea, la salvaguarda del entorno, de mantener un entorno estable y pacífico. En tercer lugar, fortalecer la cooperación con los países en vías de desarrollo. Y en cuarto lugar, una mayor presencia en la diplomacia multilateral. A partir de estos 4 elementos es que China ha comenzado a replantearse en esta etapa que, repito, comenzó en el 2012, su inserción en el mundo multipolar. De manera que este es el primer aspecto. El segundo aspecto es la aplicación científica de la unidad entre la teoría y la práctica. Hay un incremento de la aplicación de la iniciativa creadora de estudiosos y de funcionarios que generan ideas y uniforman la práctica de la diplomacia. O sea, hay un esfuerzo permanente de sistematizar la práctica diplomática. Uno de los elementos fundamentales y más complejos que enfrenta China, que fue un país durante muchos siglos cerrado hacia el exterior, es construir una visión amplia del mundo. Piensen ustedes que en nuestro continente, el primer país con el cual la República Popular China estableció relaciones fue con Cuba en el año 59, 10 años después del inicio de la nueva China. Y tuvieron que pasar todavía 12 años más para establecer la relación con el segundo país, que fue Chile, en el año 1971. O sea, estamos hablando que en los primeros 22 años de su existencia, China tenía relaciones solamente con 2 países de América Latina. Y fue solamente cuando logra recuperar su puesto en las Naciones Unidas, cuando inicia la avalancha de países que acepta ya bajo la aceptación de Estados Unidos poder establecer relaciones con la República Popular China. Entonces, ese aislamiento en el cual se mantuvo China primero por políticas de los diferentes emperadores, de diferentes dinastías, después por las guerras del opio que aislaron a China, lo marginaron del sistema internacional, hasta el triunfo de la Revolución Popular, de la Revolución Popular China en 1949, cuando se inicia un proceso de apertura. Entonces, esto
en el siglo XXI, con todas estas tecnologías, con todas estas posibilidades que hay, también han hecho que China se empiece a preocupar de tener una visión mucho más amplia y mucho más específica. Lo otro muy importante es la construcción de un pensamiento estratégico, o sea, una visión que hace valer mucho más la posición de China como una gran potencia mundial que tiene que tener una incidencia mucho mayor en los grandes objetivos estratégicos de la humanidad. En primer lugar, la mantención de la paz y la estabilidad en el planeta. Y en cuarto lugar, diría yo, la construcción de una alta capacidad de gestión diplomática. Esto se produce a partir de algunas definiciones básicas. Yo identificaría 5. La primera es la necesidad que tiene en este proceso de insertarse en un mundo multipolar, de tener un éxito en su inserción en el mundo multipolar, es la necesidad que tiene China de explicarle al mundo el significado del sueño chino sobre el que se ejecuta la política exterior, porque el sueño chino es el proyecto estratégico del país. En segundo lugar, yo diría que sería mantener, forjar, ustedes, bueno, todos los días podemos leer en los periódicos el gran esfuerzo que está haciendo China para forjar unas buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de todo el conflicto que sobre todo en el gobierno Trump, pero no únicamente en el gobierno Trump, se ha desatado contra China. Entonces, tener buenas relaciones con Estados Unidos y también con las otras potencias. En tercer lugar, luchar por lograr un equilibrio entre justicia y beneficio en las relaciones. De manera que haya relaciones equitativas, sin importar el tamaño del país, considerando que China es el país más poblado del mundo, uno de los más extensos, y sin embargo se ha propuesto establecer relaciones incluso con los países muy pequeños de igual a igual. Y además, yo diría en cuarto lugar, consolidar un nivel superior de planificación y en quinto lugar, establecer niveles superiores de coordinación. O sea, que hay todo un proceso de adaptación de la política exterior china para insertarse de manera mucho más exitosa en la lógica multilateral. Y todo eso significa, podemos decir que se está construyendo una nueva diplomacia. La diplomacia que se construyó para lograr éxito en la política de reforma y apertura ya no basta para resolver las tareas que China tiene en este momento, en que se ha propuesto jugar un papel mucho más activo desde el punto de vista global. Y para esto hay algunos elementos fundamentales en que se sustentan. En primer lugar, diría yo, y esto es muy importante porque esto en Occidente no se hace así, no se conoce y no se entiende, pero la política exterior china se construye sobre elementos culturales de larga data. O sea, no es algo que se construya sobre la base de la coyuntura o de elementos que han ocurrido en el siglo pasado, no. Hay presente, uno puede, cuando uno estudia la política exterior china, uno encuentra fundamentos que vienen de muy larga data. Porque China se plantea erigir una civilización firmemente edificada, y esto, que es absolutamente secundario en Occidente, para China es primordial. La construcción de una civilización firmemente edificada y la posibilidad del encuentro entre civilizaciones, no de conflicto entre civilizaciones. En tercer lugar, considerar elementos propios del pueblo chino que no se conocen y que muchas veces no se comprenden, y cuando se juzga la actuación de China no se entienden. Y aquí me voy a permitir leerlo porque son varios elementos. En primer lugar, la espiritualidad del pueblo chino, a partir de valores como la igualdad, el respeto a toda persona, el amor universal, no ofensivo, la buena vecindad, la armonía entre uniformidad y diferencia, la felicidad por el éxito de otro, y gobernar con moralidad y moderación. Esos son elementos intrínsecos a la idiosincrasia china que están presentes en su política exterior. Y eso lo inventó Deng Xiaoping, no. Eso lo inventó Mao Zedong, no.
Esos son elementos que tienen más de 2500 años. Confucio planteó la priorización de la moral como elemento fundamental de gobierno. Mo-Tzu planteó la unidad entre moralidad y obtención de beneficios. Y Mencio planteó la necesidad de la moralidad y el beneficio deben ser objetivos de la vida, pero si hay que optar por uno de los dos, hay que optar siempre por la moral. Son enseñanzas de los grandes filósofos chinos de la antigüedad que hoy están presentes, uno lo puede descubrir su presencia. Entonces muchas veces, cuando hay acciones de la política exterior china, con una mirada occidental, a partir de valores occidentales, a partir de una filosofía que no es la de ellos, entonces incurrimos en análisis erróneos. Solo sobre esta base es que se puede entender la inserción de China en el mundo multipolar. No es la inserción de un país occidental, es la inserción de un país con una tradición y una cultura milenaria que va a producir su inserción en el mundo global no a partir de la hegemonía, no a partir del conflicto, no a partir de la superioridad militar, sino a partir del equilibrio y de la armonía. Y eso, evidentemente, para nosotros occidentales es muy difícil de entender. Desconocer estos preceptos, que son de ellos, que son propios de ellos, elaborados y aceptados después de 8000 años del inicio de una prosperidad. En China se ha descubierto prosperidad a partir de 8000 años con una serie de elementos vinculados al desarrollo de la agricultura y del desarrollo económico. Eso ya hace 8000 años existía. 5000 años de vida civilizada. China es la civilización más antigua que se ha mantenido continuamente en el mundo. 8000 años del inicio de la prosperidad, 5000 años de vida civilizada, más de 2200 años de poseer un Estado unificado y 70 de su revolución socialista han forjado valores y principios propios. Suponer que se puede analizar a China a partir de valores y principios y de la filosofía occidental, que se suponen además que son universales, eso conduce a fallos, irremediablemente conduce a fallos, a falsas conclusiones y a errores trascendentales. Solo mirando a China como es y no como queremos que sea, vamos a tener una idea del país que en poco tiempo va a ser la primera potencia mundial. Para nosotros en Venezuela, en América Latina, en Venezuela, y para nosotros en el Instituto Robinson, son las cosas que estamos tratando de aprender, de entender, de captar para favorecer un mejor relacionamiento con China, porque creemos que es fundamental en el mundo del siglo XXI entender cómo se va a producir esta inserción de China en el mundo multipolar. Muchas gracias. Muchas gracias al investigador Sergio Rodríguez, una extraordinaria ponencia. Ahora le cedemos la palabra al embajador de la República Popular China. Embajador, puede hacer uso tanto de la tribuna, pero también podría hablar sentado desde allí, como se sienta más cómodo. Bienvenido. Con su permiso, me retiro de tapabocas. Excelentísimo canciller, vicecancilleres, estimado Sergio y mi querido profesor Xu. Buen día a todos. Ha sido un gran honor de tener esta invitación en este instituto tan importante. Ante todo, quería reiterar nuestras más sinceras felicitaciones por la fundación del Instituto Samuel Robinson y todo éxito en el futuro. Muchas gracias también a los investigadores por sus intervenciones, son excelentes, muchas gracias. En mi caso voy a hablar un poco de la política, o mejor dicho, de nuestra visión del mundo multipolar.
China siempre ha defendido y creído que el mundo avanzará hacia la multipolaridad. Un mundo sano y estable no debería de ser bajo mando de un solo o ciertos países. Al promover el desarrollo del mundo hacia la multipolaridad, no se debe ni se permitirá repetir la historia de interminables confrontaciones hasta guerras entre algunas grandes potencias por esta hegemonía al mundo, sino tenemos que promover la democratización de las relaciones internacionales, fomentamos la coordinación y el diálogo en base de la igualdad y beneficio mutuo, a fin de salvaguardar conjuntamente la paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo. Este año 2020 ha sido un año muy difícil para todos. La pandemia de COVID-19 sigue propagándose, amenazando la vida, la salud de todo el mundo. Sumiendo la economía mundial en una profunda recesión y acelerando la evolución del panorama internacional, mientras que el unilateralismo y hegemonismo están destruyendo la cooperación internacional, perjudicando la recuperación económica mundial y socavando el orden internacional, lo que han planteado problemas, dificultades serios para la multipolarización del mundo. Ante estos desafíos globales, el presidente Xi Jinping ha pronunciado una serie de importantes discursos en las recientes cumbres de la ONU, BRICS, APEC, G20 y otros importantes eventos multilaterales, destacando el firme compromiso de China con el mundo multipolar y la construcción de la comunidad de destino humano, y ha anunciado una serie de propuestas e iniciativas destinadas a abordar los retos globales y promover el desarrollo común para llevar adelante el multilateralismo y fortalecer la gobernanza mundial post-pandemia. En primer lugar, China continuará defendiendo firmemente el multilateralismo. Salvaguardaremos el sistema internacional centrado en la ONU, el orden internacional sustentado por el derecho internacional y el papel fundamental de la ONU en los asuntos internacionales. Participaremos activamente en los esfuerzos internacionales por la gobernanza mundial más inclusiva y en los mecanismos multilaterales más eficaces, a fin de satisfacer las necesidades reales para hacer frente a los desafíos globales. En segundo lugar, China seguirá salvaguardando la paz, la estabilidad mundiales. Nos adheriremos firmemente el camino de desarrollo pacífico y fomentaremos la amistad, la cooperación y la asociación con otros países en base de 5 principios de coexistencia pacífica. Abogaremos por la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Seguiremos comprometidos con la búsqueda de una mayor democracia de las relaciones internacionales y la equidad y la justicia mundial.
En tercer lugar, China proseguirá la participación activa en la cooperación internacional contra la pandemia. Continuaremos compartiendo experiencias con otros países y haremos todo lo posible para ayudar a los países y regiones con necesidades más urgentes. Seguiremos prestando pleno apoyo a la Organización Mundial de la Salud en la dirección de la respuesta mundial contra la pandemia y fomentando la creación de la comunidad de salud para todos. Desempeñaremos papel responsable en el COVAX y cumpliremos nuestro compromiso de hacer las vacunas chinas como bien público mundial para mejorar su accesibilidad y asequibilidad en los países en vías de desarrollo. En cuarto lugar, China seguirá promoviendo enérgicamente la apertura para beneficios mutuos. Aplicaremos en mayor medida la apertura al exterior. Profundizaremos la cooperación internacional de la Franja y la Ruta. Y apoyaremos al sistema de comercio multilateral basado en la Organización Mundial de Comercio. En el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico Social de China del periodo 2021 a 2025, formulará el establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo con los ciclos internos como principal y el reforzamiento mutuo de los nacionales e internacionales. Con ello, China compartirá más oportunidades con el mundo e inyectará un nuevo impulso a la economía mundial. En quinto lugar, China seguirá promoviendo el desarrollo sostenible mundial. Profundizaremos la cooperación internacional en materia de agricultura, mitigación de la pobreza, cambio climático, mujeres y niños y biodiversidad. En su discurso en la cumbre de ambición climática, el presidente Xi Jinping ha prometido que para el año 2030 la emisión de dióxido de carbono por unidad de Producto Interno Bruto de China reducirá más de 65% y se logrará la neutralidad del carbono antes del año 2060, haciendo contribuciones chinas a la respuesta global al cambio climático. Estimados amigos, China y Venezuela son socios estratégicos integrales. Al mismo tiempo, son defensores firmes del mundo multipolar. La parte china mantiene una posición consistente y clara ante el llamado tema de Venezuela. Tenemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Rechazamos y condenamos el bloqueo, las sanciones arbitrarias y criminales contra Venezuela, que han causado grandes daños y tremendo dolor al pueblo. Apoyamos las recientes elecciones parlamentarias según la Constitución y tenemos la convicción de que estas elecciones favorecen el fortalecimiento de la paz, la estabilidad y desarrollo socioeconómico del país. La parte china está dispuesta a esforzarse junto con la parte venezolana a implementar los importantes consensos alcanzados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro
para llevar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela a un nivel más alto e impulsar el desarrollo de un mundo multipolar y la construcción conjunta de la comunidad del destino humano por un futuro mejor de toda la humanidad. Muchas gracias a todos.